Abre el juego Ray Robson con E4. Responde Daniel Naroditsky, caballo F6. La defensa Liogin. Es raro ver esta defensa a niveles de superélite, pero en lo que a mí respecta, me encanta. Es una defensa creativa, no con demasiada teoría que memorizar, y por ello se apela más al conocimiento de posiciones, estructuras y todo aquello. La idea de esta defensa es lograr que las blancas se sobreextiendan con sus peones en el centro. Sigue esto con E5, caballo D5, D4, D6, C4, caballo B6 y ahora F4, el conocido y antiguo ataque de los 4 peones contra la defensa Liogin. Hoy en día no se juega mucho esto porque se considera excesivamente agresivo y que sobreextienda a sus peones centrales, ¿verdad? A sus propios peones. Y por tanto, estos podrían quedar algo vulnerables en el futuro próximo. No obstante, Robson es un conocido jugador de ataque, así es que solo está siendo consecuente con su estilo. Ahora bien, lo habitual es ver E por D6, la variante del cambio contra la Liogin, que sigue con E por D6, caballo C3, alfil E7, alfil D3, caballo C6, caballo G2, alfil G4, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Pero en la partida se ha jugado F4, sigue esto con D por E5, F por E5, caballo C6, atacando al peón D4, alfil E3, alfil F5, jugada natural, desarrollando su alfil por fuera de la cadena de peones antes de cerrar esta. Caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7. Hasta acá, todo muy normal. Ambos jugadores siguiendo lo teórico, que como dije antes, no es un conocimiento tan extenso, pues la Liogin tiene esa ventaja de ser una defensa donde no hay demasiado que memorizar, sea con blancas o con negras. Sigue esto con alfil E2, enroque, enroque, y ahora una jugada que debe realizarse y espero la recuerdes, porque es natural de hacer en este tipo de estructuras cuando las blancas cuentan con un peón en E5. F6, atacando al peón D5, pues este brinda una ventaja de espacio importante a las blancas. Hallarás este tipo de jugada, F6, en estructuras similares que se dan en la defensa francesa o en algunas Caro-Kann. Bueno, sigue esto con E por F6, alfil por F6. Los alfiles negros lucen muy activos, aunque los alfiles blancos tampoco están nada mal. Se viene una lucha interesante con los dos jugadores poseyendo la pareja de alfiles. Digamos que podemos interpretar la valoración del termómetro que, digamos, evalúa el calor, la temperatura de esta posición con ligera ventaja blanca, como una señal de que las negras cuentan con un peón débil, el cual es el peón D6, que es un peón aislado y retrasado. Prosigue esto con dama D2, dama E7, torre a D1. Aunque no lo creas, hay decenas de partidas jugadas con esta misma posición. Y de nuevo, más que un manejo profundo de la teoría, tanto blancas como negras han ido situando sus piezas en las mejores casillas posibles. Sigue esto con torre a D8, rey H1. Una jugada que ha sido empleada otras veces, pero poco. Lo común acá, en lugar de rey H1, es jugar dama C1, quitándose la reina de los rayos X de la torre negra y en D8, aunque quizás a Robson no le gusta una respuesta como E5, que ayudaría a liberar, a descomprimir la posición negra. Y es por eso que rey H1 lo jugado por Robson. Naroditsky juega H6. ¿Qué acaso no era posible jugar E5 como en la variante ejemplo anterior? La verdad es que no. Y es que fíjate, si E5 ya mismo, entonces D5, caballo D4, única retirada decente, ya que caballo A5 no sería bueno por B3 y el caballo lateralizado ya no jugaría en esta partida. Así es que caballo D4, pero bueno, seguiría caballo por D4, y por D4 alfil por D4 y las blancas ganarían un peón. Así es que H6 lo jugado por Daniel. Sigue Ray con H3, torre D7, dama C1, quitándose los rayos X de la torre enemiga. Torre E8, torre D2, dama D8, incrementando la presión sobre el peón D de las blancas. Torre Fd1, rey H8, B3, alfil H7. Ambos contendientes siguen jugando de modo muy paciente,
simplemente mejorando la ubicación de sus piezas. No parece fácil determinar cómo las negras pueden generar contrajuego acá. Alfil G1, caballo C8. Este movimiento abandona el control de la casilla D5, así es que D5, buena jugada. Y es lo que hace ya mismo Robson. Con esto, las blancas abren el juego para convertir su posición y ventaja en algo tangible. Sigue esto con E por D5, caballo por D5, alfil E4, caballo por F6. Bien jugado. Las blancas eliminan la pareja de alfiles del rival. Torre por D2, caballo por D2. Excelente decisión de las blancas. Esto plantea verdaderos problemas a las negras, las cuales bien podrían ver desaparecer a su segundo alfil, lo cual sería una cosa no deseable en una posición tan abierta como esta. A ver, sucede que si se capturaba con otra pieza, es decir, un torre por D2, por ejemplo, entonces, luego de dama por F6, las negras consolidan su posición y sobre todo porque seguirían con caballo D6 y tendrían así entonces una posición sólida. Es por ello que caballo por D2 lo jugado por Robson, Naroditsky alfil por G2, jaque. Digamos que las negras eligen una secuencia forzada que, digamos, no hará que las cosas cambien positivamente para las negras. Aunque en honor a la verdad, ya nada lo haría. Es decir, si en lugar de esto se intentaba mantener el equilibrio, digamos, el equilibrio material con un dama por F6, entonces seguiría caballo por E4, torre por E4, alfil D3, torre 8, torre F1, dama D6, alfil B1. Y en una posición abierta como esta, los alfiles, por goleada, serán superiores a los caballos. La ventaja blanca sería ya decisiva. Así es que, visto lo visto, Naroditsky se lanza y juega alfil por G2 jaque. Sigue esto con rey por G2, torre por E2 jaque, rey F1 y ahora una jugada tremenda. Torre por D2, pero tremendamente inexacta. Ahora las cosas son fáciles para las blancas. Acá tal vez un torre E6 hubiera sido mejor y tras caballo D5, entonces dama G5, torre E1, caballo E5 seguido de caballo D6 y las negras serían capaces de resistir un poco más y así ver la posibilidad de atacar a ese rey blanco que está algo expuesto, aunque, bueno, al final del día, esto no parece suficiente si somos francos. Pero bueno, torre por D2 lo jugado, torre por D2, dama por F6, torre F2, el rey blanco no corre peligro alguno, dama D8, dama D2 buscando el cambio papero, dama E8, dama F4, otra vez buscando la simplificación vía un dama F8 jaque, pero también atacando al peón de C7. Sigue esto con rey G8, dama por C7, dama E6, dama G3, caballo D6, dama G4, dama E7, alfil H2, caballo F7, dama C8 jaque, rey H7, dama C7. ¡Listo! Esto acaba para las negras. O se cambian damas o se cae el caballo de F7. Naroditsky decide seguir jugando y lo hace con dama E4 buscando un desesperado jaque perpetuo, pero no lo va a alcanzar. Sigue esto con dama por F7, dama H1 jaque, rey E2, dama E4 jaque, rey F1, dama H1 jaque, rey E2, dama E4 jaque, y será esto triple repetición. ¿Se viene aquello? Nah. Robson juega rey D2. Naroditsky, caballo D4, dama F4, dama C2 jaque, rey E3, dama C3 jaque, rey E4, caballo E6, dama F5 jaque, rey H8, alfil E5, caballo G5 jaque, dama por G5, y ante esto, Daniel Naroditsky abandona la partida. Y es que, desapareciendo las damas, la cosa acaba. Y ante un dama E1 jaque, bueno, las negras no tienen futuro aquí, por dama E3 y buenas noches los pastores.